Saludos hermanos, hoy hablaremos de los santos del 8 de julio, principalmente de Aquila y Prisca, o sea, santos. Ellos fueron esposos mártires. Conmemoración de los santos esposos Águila y Prisca o Priscila, colaboradores del apóstol Pablo, a quien acogían en su casa y por cuya protección expusieron sus propias vidas. Lo poco que sabemos sobre Aquila y Priscila procede de la Sagrada Escritura. Ambos eran discípulos de San Pablo, como su maestro. Viajaron mucho y cambiaron con frecuencia de lugar de residencia. La primera vez que nos hablan de ellos los Hechos de los Apóstoles, acababan de partir de Italia, pues el emperador Claudio había publicado un decreto por el que prohibía a los judíos habitar en Roma. Esto lo encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 18, versículo 1 al 3. Aquila era un judío originario del Ponto. Al salir de Italia, se estableció en Corinto con su esposa Priscila. San Pablo fue a visitarlos al llegar de Atenas. A ver que Aquila era, como él, fabricante de tiendas, pues todos los rabinos judíos tenían un oficio. Decidió vivir con ellos durante su estancia en Corinto. No sabemos si San Pablo los convirtió entonces a la fe o si ya eran cristianos desde antes. Aquila y Priscila acompañaron a San Pablo a Efeso. Ahí se quedaron, en tanto que el apóstol proseguía su viaje. Durante la ausencia del apóstol, instruyeron a Apolo, un judío de Alejandría, muy versado en las Escrituras, que había oído hablar del Señor a unos discípulos de Bautista, o sea, de Juan el Bautista. Durante su tercer viaje a Efeso, San Pablo se alojó en casa de Aquila y Priscila, donde estableció una iglesia. El apóstol escribe: saluda a Priscila y Aquila y a la iglesia de su casa, y añade unas palabras de gratitud por todo lo que habían hecho. Mis colaboradores en Jesucristo, que expusieron la vida por salvarme, gracias les sean dadas, no solo de mi parte, sino de parte de todas las iglesias de los gentiles. Estas palabras se hallan en la epístola de San Pablo a los romanos, lo cual prueba que Aquila y Priscila habían vuelto a Roma y tenían también ahí una iglesia en su casa, pero pronto volvieron a Efeso, pues San Pablo les envía saludos en su carta a Timoteo. Afirma también que murieron en Asia Menor, pero según la tradición fueron martirizados en Roma. Una leyenda muy posterior relaciona a Santa Priscila con el título de Priscae, es decir, con la iglesia de Santa Prisca en el Aventino. Los otros santos que se celebran el día de hoy, es Procopio de Cesarea, es santo; Pedro Vigne, beato; Adriano III, santo; Quiliano, santo; Eugenio III, beato; y Manso Araki, beato. Espero se suscriban, que den like, comenten, compartan, y también que activen la campanita de notificaciones para que les llegue la notificación, no vale la redundancia, para que se den cuenta cuando subo los videos. Gracias y que Dios los siga bendiciendo.